Bueno, nuevamente nos encontramos acá en este espacio que se llama Red de Institutos de Geografía y Estudios Territoriales del Área Metropolitana, REDIGET, que tiene el propósito de colocar en debate nuestros temas que vienen desarrollándose en nuestros espacios de investigación, en nuestros espacios de formación superior, que hoy más que nunca nos reclaman revisiones, reflexiones y también proyecciones que vamos realizando casi espontáneamente con intercambios de investigación, de investigadores, con discusiones comunes, y desde el año 2023, por iniciativa de algunas colegas que hoy están presentes, conformamos esta red. ¿Quiénes estamos participando? La Universidad de Buenos Aires, quien tomó la iniciativa en esta discusión, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes. Todos estamos en un proceso de conformación, en un proceso de trabajo arduo, venimos realizando diferentes actividades y acciones, y hoy, un poco cerrando este primer periodo de tareas, nos convocamos para discutir y también proponer nuevos escenarios en nuestros espacios de trabajo. Por eso tenemos, por ejemplo, el campo de la enseñanza en geografía, en el nivel superior, las discusiones en nuestros espacios de ciencia y tecnología, cómo dialogamos con las políticas públicas y cómo también somos parte de ellas. Así que, no sé, Nadina, ¿te parece interesante la temática? Sí, bueno, uno de los temas que hemos estado charlando tiene que ver con la enseñanza de la geografía como disciplina en la escuela secundaria, teniendo en cuenta que es una disciplina que está desde el origen de la escuela secundaria. Si bien ha ido cambiando sus contenidos, se ha ido renovando, dialoga muy fuertemente, por un lado, con aquellos debates y paradigmas que la propia ciencia geográfica tiene y de qué manera se va incorporando esos saberes en la escuela secundaria, y por otro lado con la propia finalidad de la escuela como institución, que también ha ido cambiando. Hemos charlado varias veces sobre cómo ha impactado el retorno de la democracia en la institución escuela, cómo sobre todo a partir de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, con la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria, ha promovido la democratización de la educación y ha llevado a una democratización más intensa y profunda de la escuela secundaria, que nos ha llevado a tener aulas mucho más diversas, más heterogéneas, donde hemos tenido que aprender también a enseñar una geografía a estudiantes que vienen con historias, trayectorias muy distintas, muy diversas. Ha sido todo un aprendizaje, y lo que pone de relieve cuál es la importancia de la geografía como disciplina escolar después de tantos años de estar en la escuela secundaria en estos nuevos escenarios que se plantean, ¿no? Lo hemos estado charlando, inclusive vos, Omar, también has dedicado parte de tus escritos y de tus intervenciones acerca de la importancia de la enseñanza de la geografía. Sí, mira, a mí me parece que si uno tiene que pensar la situación actual en la que estamos, podemos ver que ha habido una renovación muy importante en los últimos 20, 30 años del temario de la geografía, pero gran parte de esa renovación ahora está puesta en tela de juicio por una circunstancia general que va mucho más allá de la geografía, de las circunstancias del país, en la cual temas nuevos dentro de nuestro campo, como tienen que ver los temas de género o los temas ambientales, la problematización de los temas ambientales, los temas de lugares de memoria, los temas vinculados a la desigualdad y la pobreza, están siendo cuestionados por fuera de la escuela, pero están llegando a la escuela, y en gran parte de los estudiantes que están en la escuela media, sobre todo, están empezando a ser críticos respecto de estas perspectivas novedosas que tenemos, bueno, relativamente novedosas, que ya forman parte del temario clásico de la geografía, y que en un contexto de crisis también de los criterios de verdad vinculados a la ciencia, en donde en el caso de geografía una de las cosas que más
se ve fácilmente, es el tema de la extensión de la idea de la tierra plana, el terraplanismo. Así como hay terraplanismo en relación a la esfericidad de la Tierra, también hay terraplanismo en otros de los temas vinculados a la enseñanza y las características de la geografía. Así que sí, que me parece que este es el momento en el cual nos encontramos y que este momento tiene que ver, en cierta medida, con una idea que está circulando vinculada al tema de cierto adoctrinamiento, ¿no? De la idea del adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Y vos, Gabriel, algo sobre esto habías pensado, trabajado. Claro, bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo están? En realidad hay toda una presunción de adoctrinamiento que estaría sucediendo en las aulas, pero no solamente en las aulas de las escuelas secundarias, sino en las aulas de las universidades, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí el discurso fuerte está montado sobre la idea de crear un fuerte manto de sospecha sobre lo que hacemos, es decir, sobre la naturaleza misma de nuestra tarea. Yo diría que por una parte está bajo sospecha o tiene una fuerte sombra de sospecha el hecho educativo mismo que está sucediendo en las universidades y en las escuelas, y por otra parte, qué es lo que se dispone como política educativa para la continuación del desarrollo de currículum, del desarrollo de las clases, de las instancias de capacitación, de formación continua. Todo eso pareciera estar bajo sospecha. Y a mí me parece que eso debe llamarnos poderosamente la atención y tener particular cuidado. Porque no es un hecho novedoso, sino que es un hecho que ya viene remontándose en los últimos 5 o 6 años, en donde, para decirlo claramente, los gobiernos de derecha, los ministerios de educación identificados con el pensamiento más conservador o neoconservador, vienen indicando culpabilidad sobre docentes o profesores, profesoras, estudiantes, planes de estudio, textos escolares. Es decir, esto de sembrar este manto de sospecha está fuertemente alimentado por un pensamiento medieval, claramente medieval, de restricción de todo pensamiento crítico. Entonces, en ese punto, todo pensamiento crítico fundamentalmente está orientado a tratar de limar cualquier escenario de cambio social, cualquier discusión en torno al ambiente, cualquier discusión en torno a las políticas o a lo político, y cualquier discusión en torno a cambio social, económico en general. Por lo tanto, claramente ese manto de sospecha viene desde una suerte de paraguas ideológico-cultural muy ligado al pensamiento neoconservador y medieval, insisto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que charlaremos un rato sobre estas cuestiones, pero me parece que también Perla sobre este punto tenía unas palabras para comentarnos. Sí, fundamentalmente lo que yo quería plantear era cómo, asociados a estos avances que planteó Omar y también un poco Nadina, estamos viviendo en la sociedad un cuestionamiento a los derechos sociales históricamente adquiridos, ¿no? Y esto va de la mano de la decisión de un achicamiento del Estado, y entonces eso afecta directamente a la política de ciencia y técnica. Entonces lo que hemos visto desde los sectores más involucrados con la investigación es un poco por un lado la desjerarquización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el otro lado el no financiamiento o no apoyo a investigaciones que ya fueron evaluadas desde este ministerio. También ahora apareció un nuevo plan de innovación 2024-2025 de un año que los propios investigadores no sabemos cómo se ha elaborado y cuáles son sus contenidos, ¿no? Y después toda una política, estuvimos hablando de achicamiento, que significó despedir funcionarios, muchos, los que se encuentran más en situación de precariedad ahora van a tener que pasar por un examen de idoneidad, la reducción de becas doctorales y postdoctorales, el no ingreso de investigadores que fueron aprobados por CONICET y la limitación de los salarios, ¿no? Y también quisiera destacar cómo el sector de las ciencias humanas ha sido afectado por fundamentalmente la implicancia que tuvo las ciencias humanas en cuanto a las políticas públicas asociadas a los derechos, ¿no? A la defensa de los derechos. Y en los últimos tiempos vimos persecuciones ideológicas en este sentido.
Y a mí me parece que sería bueno en este momento también pensar en las resistencias, que cómo nos hemos organizado. Por un lado, los investigadores de institutos hemos realizado una red que se llama RAICIT, a fin de dar cuenta de la utilidad de la ciencia. En cada elemento que nos rodea está presente la ciencia, entonces dar cuenta de este vínculo con la sociedad. También para organizarnos para hablar con las autoridades que estuvieron vinculadas con la aprobación de la ley de financiamiento, que finalmente fue vetada, de financiamiento del sector de ciencia y técnica, y todo lo que tenga que ver entonces también con las cuestiones de planteos más de judiciales, de no poder, diríamos, defender la continuidad de la investigación. También se han organizado los gremios, también se han organizado los estudiantes. Me parece que eso habla entonces de un campo común de trabajo colectivo que puede estar también útil a partir de esto de pensar el futuro, ¿no? Cómo seguir organizando y qué desafíos tenemos, Sí. que creo que... Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece inclusive que no nos podemos pensar una sociedad sin territorio, ¿no? Porque lo que estamos viendo es en la educación, la enseñanza media, parece que la geografía está de adorno, en realidad es un elemento central en la constitución de una ciudadanía responsable, ¿no? Conocer su territorio, conocer las políticas productivas, conocer las desigualdades sociales. Lo mismo nos encontramos en las universidades con esta tela de sospechas, ¿no? De qué se enseña, cómo se enseña, donde estamos formando cuerpos técnicos, donde estamos formando cuerpos profesionales para dar respuesta a nuestras situaciones concretas en planificación, en políticas públicas, y por otro lado lo que implica poder desarrollar todo eso, que detrás del telón está la ciencia, la investigación, ¿no? Y también entra en esta trama casi contradictoria en un momento donde la democracia es la que tiene que estar valorando todos estos logros sociales, porque trabajamos para nuestra sociedad, y en ese sentido me parece, ¿no, Luis, que cómo pensar nuestro futuro? Sí, ahí quisiera también agregar, antes de acercarme a esto, Cristina, que además de lo que es el ámbito educativo y el de investigación, el ámbito de extensión se ha visto fuertemente perjudicado por justamente un territorio en el cual las universidades han empezado a trabajar mucho, que es la vinculación con los sectores sociales y justamente los más vulnerables, que son los que están siendo más perjudicados por las políticas actualmente en desarrollo. Ha habido una retracción muy fuerte de fondos y acciones que del Estado Nacional. Y también con sectores productivos. Sí, por supuesto, sectores productivos. Por eso que los sectores productivos que en estas políticas económicas se han visto como vulnerables en el marco de las estrategias, ¿no?, que lleva a cabo la política económica nacional, que tiende a una concentración, ¿no?, al margen de que se presenta justamente con la supuesta libertad de mercado. Y respecto al futuro, sí, creo que esto que decís, Perla, las condiciones de vinculación con actores sociales, con estudiantes, graduados, da pie para que podamos pensar, además de algún tipo, las estrategias que hemos venido llevando a cabo, de marchas, de visibilización y de actividades que han sido, en cierto sentido, más reactivas a estas medidas, poder empezar a pensar un camino sobre la base de un futuro que nos podemos imaginar como alternativo. Sí, y pensamos como un colectivo, ¿no? Por supuesto, ¿Sí? Porque, sí. digamos, nosotros nos toca roles diferentes en nuestros espacios de trabajo, de investigación, pero en realidad siempre somos parte de un colectivo, y creo que no estamos en la realidad de enfrente en este sentido, sino intentando continuar con estas conquistas sociales, con estos legados de tantos años de trabajo, de sacrificio, de discusiones y de diálogo que nuestro país ha desarrollado, ¿no? Haber pasado por una dictadura, haber recuperado la democracia, haber tenido esta instancia de otro tipo de ideas, pero que de ninguna manera pensamos que las instituciones no son válidas. Muy por el contrario, es lo que nos están asegurando esta posibilidad de futuro. No para nosotros, sino para los que vienen.
Y en ese sentido, los estudiantes, los jóvenes investigadores, todos tienen derecho a la Argentina que conocimos y que tenemos derecho también de seguir conociendo, ¿no? Con nuevas alternativas, pero seguro con inclusión, con diálogo y como iluminando estos espacios que fueron construidos con tanto esfuerzo, ¿no? Creo que por ahí esto que vos planteabas, Gabriel, es central en esto, no el mando de la sospecha por la sospecha misma, ¿no? Sino que somos actores concretos, con nombres y apellidos, que vamos todos los días a los espacios de trabajo, que estamos vinculados con diferentes desafíos institucionales y que de eso desconocemos. Yo por lo pronto lo que conozco es los logros y los trabajos de la vida cotidiana que nos llevan a repensarnos a ser mejores, nada más, digamos, ¿no? A dar respuesta a esta nueva realidad que cada vez está más fragmentada ideológicamente, que se pierde esta visión de identidad propia de lo que como argentinos queremos, más allá de lo que cada uno pueda pensar con sus ideas, y hay total libertad para ello. Pero cuestionarnos nuestros logros, cuestionarnos nuestra movilidad social, cuestionarnos una salud que alcance a nuestros mayores, territorios que tengan esta capacidad de poder acoger y construir nuestra propia sociedad, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, yo quería retomar esta idea que planteaste en torno a las conquistas sociales, ¿no es cierto? Me parece que buena parte del proyecto actuante, el proyecto actual de gobierno, tiene que ver con desmontar conquistas sociales históricas que no en vano y no casualmente son de los principales partidos populares de la Argentina. Es decir, estamos hablando que se intenta levantar las reformas, o la reforma del 18, es decir, esta suerte de generalización del saber, del conocimiento, la educación laica, por una parte, y la gratuidad de 1949. Creo que son dos puntas que hay que tener en cuenta, que son fundamentales y que corresponden nada más y nada menos que a proyectos de partidos políticos nacionales, populares, históricos, de profunda imbricación, ¿no es cierto?, con el territorio y con nuestras sociedades. Y junto a esto me parece que lo que más molesta es la idea de democracia que funciona como pocas en las universidades. Es decir, hay una cuestión que está amenazada, también por este manto de sospecha, que está amenazada en torno al cogobierno. Se pone en duda el cogobierno de las universidades, la legitimidad del cogobierno a través de todo este discurso, digo, ¿no? De sembrar un manto de sospecha. Se pone entonces bajo juicio la validez del cogobierno de las universidades, la gratuidad de las universidades y la libertad de cátedra. Es decir, la libertad de cátedra me parece que es una cuestión que atraviesa concretamente y tiene que ver tanto con las políticas educativas históricas en la Argentina, salvo un periodo de dictadura, y con el hecho educativo en sí mismo. Entonces me parece que se debe reivindicar la libertad de cátedra como verdadera libertad de nuestras prácticas, ¿no es cierto?, en universidades. Entonces, yo me interesa particularmente detenerme en esto, en las conquistas históricas del pueblo argentino en torno a partidos populares y, por otra parte, esta amenaza sobre la democracia que funciona en las universidades, porque creo que se va por la autarquía de las universidades. Todo esto tiene que ver justamente con poner fin a esa democracia que efectivamente funciona en una de las instituciones que, como se dice, casi es una de las que mejor funciona en la Argentina, la Universidad Nacional y Pública. Sí, porque no funciona por casualidad, funciona por sus niveles de transparencia, funciona por sus mecanismos representativos, y eso hay que destacarlo también. Y creo que en realidad, más allá de estos movimientos populares, y te dejo la palabra Mar, también tenemos que reconocer que detrás, mal o bien, siempre hubo un proyecto país y la universidad siempre fue un baluarte en esos proyectos país, más allá de las ideas que detrás estuvieran. Y creo que esto es lo que llama poderosamente la atención en todo esto, ¿no? Digamos, ¿cuál es el proyecto país? Solamente es una cuestión de presupuesto, ¿a qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué las universidades que deberían ser un motor en esta idea del proyecto país, ¿no? Sí, Omar.
Sí, no, estamos hablando en relación a cómo pensamos el futuro, estamos mirando el presente amenazado y estamos haciendo una mirada también sobre lo que, las herencias que tenemos y los legados que tenemos. En la práctica de investigación, si algo que yo aprendí como geógrafo, es por decir de algún modo, la inercia que tienen los territorios. La vida de la sociedad civil en los territorios está atravesada por enormidad de relaciones, de movimientos, de acción colectiva, de intercambios, de formas de dominación y de reconocimiento y de control, que son de carácter informal y que muchas veces pasan por fuera del radar de los sectores políticos que ahora en este momento están en crisis. Así como hace un año, y en abril, esto yo lo había dicho en el encuentro que tuvimos de abril, no teníamos elementos para poder dar cuenta efectivamente de lo que estaba sucediendo, porque nos quedábamos como si herramientas para poder entender la realidad social y geográfica, sí también es posible decir que en esta inercia, en este sedimento histórico, hay gran construcción de posibilidades de transformación que tal vez no estemos viendo y que, retomando lo que decían ustedes recién, el papel que tenemos en este momento es justamente el de tratar de consolidar y de solidificar el lazo social que está siendo desgarrado, desarmado, roto. Estas actividades que nosotros hacemos, que desde la escuela hasta el nivel superior, tienen que ver con esta protección del lazo social que todavía sigue existiendo, pero con la certeza que efectivamente en los territorios todavía informalmente, un mundo de informalidad enorme que está por fuera del registro de la política institucional clásica, está funcionando. Y de ahí seguramente van a surgir cosas que todavía no sabemos bien. O sea, a lo largo de estos 40 años de democracia nos hemos encontrado con múltiples sorpresas. Las elecciones del año 1987, las movilizaciones del año 89, 90 y 91, la crisis del 2001, las emergencias políticas a partir del 2003. Todo esto tiene que ver con cosas que estaban pasando en los territorios y que no siempre se les veían. Por ejemplo, cuando sucedieron los saqueos, ¿eso fue algo espontáneo estrictamente? No necesariamente, pero lo que se trata de ver es todas las relaciones que están por detrás existiendo y que muchas acciones de carácter territorial terminan teniendo efectos sobre la clase política, el sector político o el nivel institucional. Mientras tanto, lo que hay que tratar de pensar en nuestro lugar es cómo podemos seguir fortaleciendo el lazo social. Sí, yo relacionando lo que vos decís, Omar, con lo que también planteaban ustedes respecto de, yo vuelvo un poco al lugar de la escuela y la importancia de la geografía en la escuela, en el sentido de que es aquella disciplina que nos permite comprender esto que vos también estás planteando, ¿no? ¿Qué herramientas le estamos dando a nuestros estudiantes en las escuelas para que puedan analizar esa realidad, esos intereses que aparecen en la sociedad, intereses contrapuestos, contradictorios a veces? La geografía y las ciencias sociales son las que permiten a nuestros estudiantes poder comprender esa realidad, poder analizarla, poder desnaturalizarla. Exacto, y no quedarse en respuestas frente a lo que sucede de binarias, bueno, malo, lindo, feo, me gusta, no me gusta, sino poder profundizar, poder analizar, poder decodificar lo que está pasando. Las ciencias sociales brindan herramientas en la escuela para eso, y lo relaciono un poco en el sentido que también la escuela es el lugar donde se aprende el ejercicio de los derechos, ¿no? Esta idea de una escuela que no solo va a formar a un pequeño grupo que son los que van a poder ir a estudiar el día de mañana, si pensamos en una universidad arancelada donde solo unos pocos van a poder acceder, sino también una escuela que forma a nuestros futuros trabajadores en la idea de que van a conseguir trabajo, aunque en un contexto de ajuste como el que estamos teniendo, de cierre de empresas y demás, la inserción laboral de nuestros jóvenes es un problema, empieza a ser un problema en el día de hoy, sino también una escuela que forma a los ciudadanos conocedores de esos derechos de los que vos hablabas, Gabriel, pero que no quedan solo en un título, bueno, estos son tus derechos ciudadanos, sino que se aprenden ejerciendo en la propia escuela, ¿no?
Me parece que las ciencias sociales y la geografía dialogan de esta manera para formar una ciudadanía con un pensamiento crítico y mucho más complejo que supere una instancia de solo contar lo que pasa, ¿no? Me parece que también esto nos lleva a desafíos institucionales, ¿no? En el sentido de, frente a este esquema nacional de reducción de lo público, de lo estatal, de lo solidario, creo que tenemos que elaborar proyectos justamente en el sentido contrario, que las universidades abran instancias de vinculación, de educación alternativa, de educación popular. Creo que el desafío que tenemos no es solo resistir las condiciones, sino también creatividad, con creatividad para abrir instancias de vinculación con aquello que, como decía Somar, está en los territorios y requiere, y con lo cual podemos trabajar y elaborar proyectos. Entonces creo que no es un momento de encerrarse y enclaustrarse, por usar la palabra de claustro universitario, sino justamente la de tener creatividad, abrir más espacio público en nuestras universidades. Sí, empezar también a pensar con otros, ¿no? Sí. No en lo observado, sino abriendo diálogos, tendiendo puentes hacia el afuera de las universidades, hacia el afuera también de la escuela, cómo dialoga con sus comunidades. Y también pensando, digo, la universidad no solo como formadora de investigadores, sino también como formadora de docentes, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué docente estamos pensando para una escuela que forma ciudadanos, que forma futuros trabajadores, que forma futuros estudiantes y que, vuelvo y retomo porque me parece súper importante, y que a través de su enseñanza contribuyen al ejercicio de los derechos de los estudiantes dentro de la propia escuela, ¿no? La Universidad de Ciencia y Técnica no es solo los investigadores, sino cómo se nutre también la docencia de esas investigaciones, de esos proyectos de investigación, de ese saber que va creciendo y que va llegando a la escuela, ¿no? Hablamos hoy en día de una geografía crítica que ha ido llegando a la escuela secundaria, más lentamente por ahí de lo que ha avanzado en los ámbitos de investigación, pero que termina llegando a la escuela y aporta contenidos que permitan resignificar la realidad y, vuelvo, brindar herramientas a nuestros estudiantes para que la puedan decodificar, ¿no? Claro, por eso a mí me parece que el tema de formación docente, tanto formación inicial como formación continua, tiene que ir en esa línea de, por un lado, desarrollar contenidos conceptuales para poder entender la realidad social y la realidad geográfica y después construir objetos a ser enseñados, es decir, esta es la idea fundamental, pero también rescatando esa característica de la escuela, y la escuela lo que hace es romper el cotidiano, es decir, la cotidianidad, lo natural que se está viendo todos los días, tratar de pensarlo en términos críticos y en términos de poder ser problematizado, es decir, la ruptura del cotidiano tiene que ver con tomar una distancia respecto de lo que parece natural en la cotidianidad, ¿no? Y la formación docente, insisto, me parece que es clave en este sentido. Bueno, están los ciclos de complementación curricular, ¿no? En varias universidades que están apuntando hacia esta línea, ¿no? Y creo que va a ser uno de los pilares fundamentales como para poder pensar los territorios en términos democráticos, reconociendo las especificidades de los territorios, que eso lo van a poder hacer los docentes del lugar en el que están, pero con formación conceptual para poder dar cuenta de lo que está sucediendo y escribirlo en una trama de sentido. Sí, y tenemos que hacer también para que los alumnos puedan quedarse en la universidad estrategias de inclusión más fuertes de las que teníamos, porque la crisis está impactando fuertemente a los alumnos. Las alumnas están entrando en una situación en la cual se les dificulta las cursadas, tienen más tiempo destinado al trabajo, no son los trabajos que eran en la época que yo iba, que está fuertemente precarizado. Entonces creo que eso tiene que demandar un esfuerzo muy grande también para evitar el desganamiento. A mí me parece ahí que tenemos un desafío, ahora sí, nosotros en las universidades o inclusive en los institutos de formación docente, en lo que hace ver qué es lo que está pasando con los jóvenes en general, porque es un dato de la realidad del abandono fuerte, ¿no es cierto? El fuerte abandono, el desgranamiento en los cursos, la deserción. Entonces, ver cuáles son las estrategias que nosotros planteamos para capturar la diversidad y la complejidad de la juventud o de las
juventudes hoy. Creo que hay una diversidad presente que tenemos que captar casi caso a caso, porque la obligación es un desafío nuestro, porque si hay un contexto tan adverso en términos económicos, políticos, lo que sale a los estudiantes, a las estudiantes, moverse hasta las universidades, a los institutos, evidentemente tenemos un desafío muy fuerte que es el de articular esa demanda, esa circunstancia de este momento con lo que está pasando en la universidad. Es decir, de qué manera didácticamente, pedagógicamente, desarrollamos otro tipo de estrategias para capturar esta atención y que verdaderamente se ponga en discusión el cotidiano, ¿no es cierto? Hablábamos del cotidiano, pero ese cotidiano ha pasado a ser un cotidiano muy precarizado y las universidades tienen muchos elementos, pero hay un elemento fundamental que es el armado que hacemos nosotros como docentes, más allá de la institución y la infraestructura, que tiene que ver el armado del aula. ¿Cómo armamos un aula que capture la atención, que a la vez cumpla con los propósitos de universidad, eventualmente de la escuela, es decir, formar a la ciudadanía, formar políticamente, que puedan continuar, sostener los estudios superiores? Creo que hay una cantidad de desafíos que llegó el momento también de hacernos cargo de esa parte, vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, que no hicimos, o que hacerlo de manera más firme, más profunda, para que siga sucediendo que las estudiantes, los estudiantes elijan geografía o nuestras carreras de ciencias sociales y, bueno, abrir la oportunidad? Sí, yo creo que acá para mí se consolida una idea muy importante como para ir cerrando y después dar alguna precisión final, de que cómo las universidades están quedando vacías, no justamente y no siendo no aranceladas, sino porque la crisis externa que se está consolidando cada vez más inducida, más aguda, ¿no? Es la que no permite en realidad que un joven pueda sostener su traslado, su sándwich, ni siquiera la fotocopia, porque ahora es todo digital. Es decir, esos mínimos alcances que tenía un estudiante de bajos recursos podía y constituía su trayecto en la universidad, de técnico, de licenciado, digamos, a lo que podía llegar a aspirar para insertarse rápidamente en un mercado laboral, no necesariamente en una construcción diferente, pero sí lo que es interesante es que justamente la cara de la otra moneda de toda esta crisis es que nosotros como universidad tenemos que estar atentos a estas lecturas de estas juventudes que además se generan una realidad y una idea inversa, ¿no? Como que estos son lugares de privilegio cuando estamos pensando en sostener esos lugares para las futuras generaciones. Y lo que se está cuestionando hoy que son lugares de privilegio. Y si nos ponemos a pensar quién puede llegar a sostener su traslado y su cursada de 2 materias al año o al semestre o al cuatrimestre, y vamos a ver que hoy es un lugar de privilegio, pero no es la universidad el lugar de privilegio. Es cómo socialmente se estamos dejando estos escenarios a los jóvenes, cada vez más indefensos, más solitarios, y los discursos o las tramas que nosotros encontramos a cotidiano justamente dicen miras. Entonces creo que ahí también es resignificar ese sentido de la geografía de los libros escolares, de formación Estado-Nación, pero pensando nuestro Estado nacional en presente. A mí lo que me gustaría agregar es este cruce con la investigación, estas cuestiones que ustedes estuvieron planteando, porque creo que lo que planteaba Omar respecto a estos procesos latentes en devenir pueden ser atravesados por otras agendas, de otras escalas, que creo que es objeto de la investigación en geografía, ese cruce multiescalar, y en un momento que vivimos un mundo bastante, diríamos, en crisis, en crisis de representatividad, un poco un mundo de desencanto, entonces que no es solo que tiene que ver con lo que está pasando en Argentina, sino que uno lo ve atravesado por distintos procesos globales, y creo que la investigación puede dar cuenta si se convierte en abierta, si tiene empatía y sensibilidad respecto de estos procesos socioterritoriales. Creo que es un poco de lo que tendríamos que también reflexionar como desafío para el desarrollo de la investigación.